De regreso con ustedes aquí en Con Todo y Pensini por Globovisión. Tenemos a nuestro buen amigo Gabriel Reyes, que es un excelente analista político, económico y además que le mete a la tecnología. ¿Cómo estás? Muy Hola buenas Pedro, tardes. gracias por la invitación. Gracias a ti por venir. Bueno, tenemos todo un panorama bastante complicado en el país. Yo quería comenzar antes que nada por este choque de trenes que tenemos en este momento. Tenemos una fiscal elegida que dice que está en sus plenas funciones, destituida por una Asamblea Nacional Constituyente, así que tenemos dos fiscales, uno, vamos a decir, en el corazón de la gente y el otro legalmente según la Asamblea Nacional Constituyente. Tenemos dos asambleas, la Asamblea Nacional elegida por el pueblo y la Asamblea Nacional Constituyente, cuyo elección está todavía, es polémica, pues porque la propia compañía Smartmatic pone en duda que hayan sacado los números que sacaron y hay solamente un partido, que es el que está en esa constituyente que va a ser el pacto político, el pacto social, de lo que significa una constitución que movería a todo un pueblo. Tenemos un choque también de la MUD, la gente se les dijo que marcharon ya más de 132 días y no lograron lo que se quería, pasó adelante, se han logrado cosas, pero no, el público no está, la opinión pública no ha estado tan a favor de ellos últimamente. De hecho, bueno, el último trancón convocado no tuvo tanto éxito. Quiero que me hagas un análisis de qué es lo que está pasando, por qué llegamos a esta situación. Pregunta compleja, quisiera cementarla para poder trabajarla bien. Por supuesto. Primero que nada, la referencia que hace de la duplicidad institucional en la Venezuela actual obedece al estado de anomia en el que el país vive. La fragmentación de las instituciones obliga a una duplicidad inédita en la historia republicana venezolana y yo diría que del hemisferio. Yo creo que ningún país que pueda tener una democracia gobernable puede tener dos poderes legislativos, dos fiscales, porque eso lo que te está mostrando es que no existe suficiencia de autoridad desde la autoridad investida, legal y legítima, y se crean estructuras paralelas porque no se acata lo que el voto ha dictaminado. El voto dictaminó una Asamblea Nacional. Esa Asamblea Nacional tuvo que haber sido respetada. Sin embargo, se irrespetó hasta el punto que se creó una estructura que ya no es paralela, que es supraestructura, que va en los próximos días, como ya lo se ha venido anunciando, a desplazar la que fue electa por un número de votos mucho mayor en un proceso transparente donde compitieron ambas tendencias. Pero aparte de eso, Pedro, tú haces referencia a lo que ha sido los últimos 132 días y este choque de trenes, que creo que fue la frase que tú empleaste. Fíjate, el ejercicio electoral, Pedro, se corresponde a las democracias, pero es necesario que las democracias tengan eventos electorales, pero no es suficiente. El carácter de democrático no se lo da el mero hecho de las elecciones, se lo da el respeto a las libertades políticas, a los derechos individuales y colectivos, a una serie, al respeto a las instituciones, a una serie de factores que en este momento no son visibles. De manera que el planteamiento de acudir a una elección regional, sobre todo después de que la Asamblea Nacional electa por la mayoría de los venezolanos se acoge al artículo 350 de desobediencia civil, yo no conozco una mujer que esté medio embarazada, o está o no está. Entonces, si ya tú te apegas de forma unánime a la desobediencia civil, al desconocimiento de la autoridad, te amparas en el 333 para tratar de recuperar el respeto por la Constitución y luego dices, bueno, hay regionales, yo sí voy. Hay una disonancia cognitiva en medio de esto, de que es una cosa lo que dice y otra cosa es la que hace, que tiene confundido a muchos venezolanos y aquí empiezan los argumentos. Bueno, es que no se pueden dejar las posiciones vacías, que es que si no vamos, ¿qué vamos a hacer? Y lo mismo pasó en el 2005, que era que nosotros tenemos que ir para que nos digan que somos demócratas, porque si no vamos van a decir que no somos demócratas. Comienza todo una lluvia de ideas y al final se aceptó ir. El punto aquí crucial, Pedro, es que si nosotros estamos en un ambiente que no es proclive para el respeto de las libertades y los derechos políticos, ir a un evento electoral de este tipo de alguna forma legitima una condición previa y que la historia nos ha dicho, Pedro, que ganamos la Asamblea Nacional y no nos sirvió para nada porque sencillamente fue desconocida, fue irrespetada, fue anulada y fue desplazada. Ganamos alcaldías, Pedro. Esas alcaldías, ahí están los alcaldes,
con 15 meses de cárcel, orden de captura, inhabilitación política. Ganamos gobernaciones, Pedro. Ahí está Enrique Capriles, inhabilitado, sin recursos. La sustituta también inhabilitada por 15 años. La gobernación sin recursos. En política, Pedro, el objetivo es muy importante. Si alguien me dice a mí cuál es el objetivo, sin lugar a dudas, la oposición puede tener 24 gobernaciones, porque el voto de castigo es infinito. Ahora, la oposición tiene 24 gobernaciones, perfecto. ¿Qué hacemos con eso? ¿En qué cambia para el país? Y ahí es donde quisiera entrar con más detalle. La divergencia que hay entre la agenda política y la agenda pública. Porque la agenda pública no está hablando de elecciones. La agenda pública está reflejando una realidad de miseria en un país donde la carestía, la inflación, la escasez, la inseguridad, la falta de atención médica, todos estos factores construyen la agenda pública. Claro, pero tú ves, por ejemplo, que uno de los representantes del PSUV, Diosdado Cabello, les dice, y hasta como una provocación, hasta humillando a todo lo que no sea el PSUV, dice, bueno, ustedes se van a registrar como para candidatos a gobernadores, pero nosotros aquí somos los que le vamos a dar una boleta de buena conducta. Entonces, ¿qué es eso? Una sumisión. Si tú eres sumiso a mí, te dejo que seas gobernador o no. Ya se enseña el talante de lo que viene. Y es un solo partido lo que lo está diciendo. Son tus palabras. Suscribo lo que has dicho. Ah, bueno. Es así. No, la democracia tiene que ser un juego que permita no solamente el pluralismo y el disenso, sino la libre competencia. Cuando ya una de las partes puede cuestionar la participación de otro, ya no hay libre competencia. Pero como con burla. Bueno, porque es que parece que la sorna, el sarcasmo y la ironía son las herramientas de comunicación política que se utilizan para generar esta suerte de ofensiva mediática. Bueno, pero la opinión pública ha sido un poco dura, por lo menos la parte de la oposición, con lo que son la MUD, y se está jugando a lo antipolítica y hacerlos ver de alguna manera a lo que son los partidos de la oposición, como que han estado en conchupancia o haciendo negocios por debajo de cuerda, negociaciones, cuando la realidad no señala eso. No sé si tú opinas como yo. Yo no he visto que a estos alcaldes y a los gobernadores los están persiguiendo igual, les cerraron la asamblea. Yo no he visto que le estén dando aviones ni nada. Y si los cachan que están haciendo algo eso, capaz y le meten algunas sanciones como los que son algunos de los representantes de la asamblea constituyente. Definitivamente pareciera que quienes han tomado la decisión en la MUD consideran que es pertinente, y yo respeto como demócrata todas las decisiones y todas las opiniones, porque en eso consiste la democracia, en el respeto. Ellos han considerado que la oportunidad de participar y ocupar posiciones para enrostrarle al mundo que la mayoría está contra el gobierno es una oportunidad válida y es esta, y que no asistir significaría dejar unas posiciones en manos del gobierno. En términos reales, fácticos, el tener 24 gobernaciones no significa para la oposición ni para el país, que es el objetivo final, nada diferente. Porque las grandes decisiones, los grandes issues, los big issues del país no se manejan desde las gobernaciones. Las gobernaciones son prácticamente entelequias. Este gobierno y cuando digo este gobierno, los últimos 20 años, han desestimado todos los esfuerzos de descentralización que se vinieron haciendo en el siglo pasado. Hoy día el gobierno es más centralista que nunca y a la prueba me remito. La gobernación de Miranda no tiene recursos, pero le crearon un órgano paralelo que es Corpo Miranda que tiene recursos. Entonces, si yo voy a diluir la importancia de la gobernación creando instituciones paralelas, lo que estoy es convirtiendo esta dinámica política en una dinámica de una sola vía. Sí, tenemos que ir a una pausa. Al regreso quería conversar contigo sobre este nuevo factor político que aparece más allá de la MUD, más allá del PSUV y de la Asamblea Nacional Constituyente, que es el factor internacional y las presiones económicas que están haciendo en este momento. Y también que me digas, bueno, ya se decidió, van a las gobernaciones, a las elecciones de la oposición. ¿Y ahora qué? Ya regresamos con más para ustedes aquí en... De nuevo con ustedes, con Toby Pensini y por Televisión, estamos con nuestro amigo Gabriel Reyes hablando de política y dejamos dos preguntas al aire. Una es sobre, vamos a empezar por la primera, pues de ese nuevo factor político que entra en Venezuela, que no lo habíamos visto, el factor internacional. Por ejemplo, vemos un banco como Credit Suisse que impone
hasta pequeñas sanciones que no pueden transar bonos venezolanos, este y el otro, con tal y tal persona. Eso es un factor. Rosneft, Rusia, China, los 17 países, 13 de ellos que dicen que no se puede hacer negocio con Venezuela en la región. Estamos en el medio de un foco internacional y Venezuela aislándose. Pero ¿cómo actúa ese factor internacional que ha ayudado, por ejemplo, a países como Irán a disminuir el poder nuclear o en otros países a llevar a resolución de conflictos? ¿Cómo es este conflicto venezolano? Pedro, no hay nada más cobarde que un billete verde. Y definitivamente, decía Luis Oliveros en la parte anterior, y lo suscribo, este es un tema de confianza. Sí. El riesgo país nuestro, como tú decías, ha alcanzado una cifra récord, y esto no es una cifra, no es un indicador manipulable bajo una perspectiva subjetiva. Este es el cúmulo precisamente de una serie de circunstancias donde tú comienzas diciendo algo importantísimo. Esta duplicidad institucional que supone una anomia, una fragmentación del Estado, no genera confianza en los inversores. Somos el último país atractivo para invertir en un país que Dios bendijo con riquezas naturales y con talento. Ahora, el hecho de entender, Pedro, que Venezuela sufre una enfermedad social que se llama miseria, que tiene unas consecuencias, unos síntomas políticos que se llama anomia, pero tiene unas causas, un origen que es económico, que es un modelo anacrónico de controles que ha causado una perversión y una distorsión económica infinita. Control de precios, control de cambio, la misma forma como se ha ejercido la política de desarrollo de la economía. Pero si la causa es económica de esta enfermedad, la enfermedad social, y las consecuencias que se vislumbran son políticas, atender el tema político en exclusiva es una miopía, es como querer curar a un enfermo de cáncer que le duele la cabeza con una aspirina que le va a quitar el dolor de cabeza, claro, pero no frena la metástasis que se desarrolla. Ahora, le estamos dando aspirina a un país con una metástasis avanzando. Ahora hay 53 países que están apoyando la Asamblea Nacional Constituyente y de hecho ayer, una reunión antes de ayer aquí en Venezuela de los países de la ALBA, así la llaman femenino, y el representante del ALBA estuvo aquí en el programa de Vladimir Villegas y tú comparas el discurso del presidente del ALBA con el secretario general de la Organización de Estados Americanos. Este señor le preguntaba a Vladimir, mira, pero tú sabes la situación de Venezuela, la inflación y todo, y dice, no, es que yo no vine, yo no sé los problemas internos del país. Cuando tú a Almagro le preguntas y sabe hasta más que yo del PIB, de cuántos muertos, de cuántas personas, una cosa que no es comparable. Entonces habla con una retórica, y yo lo respeto, y para haber llegado ahí tiene que tener muchos conocimientos, pero parece que estuviera en el siglo XVIII, hablando de Colón y los indios, y cuando la realidad y la modernidad es una cosa completamente distinta. Un país como Venezuela, que vive del capitalismo, le guste a quien le guste. Aquí vendemos petróleo en los mercados de capitales, vendemos bonos, vendemos acciones, vendemos de todo. El país vive en un mundo capitalista, si hable mal de él. Nosotros no vivimos gracias al socialismo. Nadie nos hace intercambio de petróleo por comida. Eso es mentira. No sé qué opinas. Pero lo que pasa es que esa percepción que tú tienes y que seguramente comparten la mayoría de quienes nos están viendo, se debe a que el ALBA, UNASUR, son entelequias creadas con arreglo a fines específicos. Precisamente cuando Hugo Chávez vivía, tenía que generar estructuras multilaterales, internacionales, que fueran de alguna forma, que sirvieran de espejo a las tradicionales como la OEA. Se crea UNASUR, se crea el ALBA, que es un pacto andino distorsionado y que no se ha enfocado en lo que el pacto andino fue exitoso en el tema de intercambio económico, sino en el tema de hacer soporte político a los gobiernos que practican un régimen que considera que es el proyecto único que se debe manejar. Definitivamente yo creo que hay que entender y captar la idea principal de estos mensajes. Y tú decías algo claro, este es un país capitalista por su esencia económica, transamos en mercados de capital y sencillamente estos rumores que vienen actualmente del posible default en el que pudiera caer Venezuela, lo que nos están llevando es a la incapacidad de poder sostener una estructura económica que por sí misma ya no aguanta. Cuando tú tienes unas cifras de inflación, de evaluación, carestía, lo que estás es yendo hacia un precipicio de una manera inexorable. Sí, tengo la otra pregunta que quedó pendiente es, bueno, ya se decidió por parte de los partidos políticos de oposición
inscribir a algunos representantes para ir a elecciones regionales. ¿Cómo se recupera entonces esa calle que aparentemente, bueno, tú lo ves en los chats, ves la convocatoria última al trancón y no fue como fueron las primeras y han pasado más de 130 días? ¿Ahora qué? Esa es la pregunta. Pedro, yo creo que es una gran tarea para los partidos políticos que están presentando candidatos para las regionales, convencer a gran parte del electorado que se siente decepcionado, desilusionado, porque siente que el apego a la desobediencia, valga la distorsión conceptual del apego a la desobediencia, tenía que ser respetado, incluyendo el no ir a unas elecciones convocadas. El tema no es si el CNE es el mismo de la Asamblea Nacional, el tema es que el CNE puede ser el mismo, pero Venezuela no es la misma. Entonces aquí lo que estamos enfrentando de alguna forma es una inercia contestataria, de protesta, de participación política en la calle, de muertos, de riesgo real, de un desgaste contra un proceso electoral civilizado, entre comillas, que de alguna forma nadie se imagina cómo se va a hacer campaña política cuando la gente busca comida en la basura, si las caravanas van a pasar al lado de donde la gente hurga buscando alimentarse de los desechos de otros, o sencillamente, o de nuevo la disonancia en el discurso de las promesas de unos gobernadores que van a llegar a ser gobernadores seguramente, pero no van a poder resolver los problemas de la agenda pública. Y ahí es donde yo quiero enfatizar mi planteamiento, que es que si la oposición que decidió ir a las regionales construye un discurso que genere confianza en el electorado para atender desde esos cargos como gobernadores los problemas de la agenda pública, puede lograr que la gente se motive y participe. Pero conceptualmente un gobernador no es electo para solucionar problemas de la agenda pública como lo que se han mencionado. Entonces, el objetivo práctico desde el punto de vista político de tener 24 gobernadores para atender esa agenda es prácticamente inviable. Ahí está el reto. Vamos a ver cómo movemos a esta gente que entre la desesperanza y la desesperación se encuentra hoy más confundido e incluso muchos muy molestos. Sí, yo estoy de acuerdo que tienen que ir a las regionales y que tienen que cuidar todo el proceso, pero después, si son elegidos, ¿qué pasa si vuelven con esta racha que tienen en este momento contra los alcaldes? Y mucha gente se hace esa pregunta. Yo no dejaría de ir por eso, yo iría y después, bueno, lidiarás con el problema, pero ¿cuál es tu opinión? En el momento que estás yendo, con que se elija un gobernador de oposición, estás permitiendo que el mundo perciba que en Venezuela hay democracia. Fíjate, hay un opositor que es gobernador, y fue el caso de las elecciones de gobernador pasado, tuvimos 2. Y ahí te acabo de mencionar, y toda Venezuela sabe cuál ha sido el destino de Miranda y de Enrique Capriles. Entonces yo creo que es un momento de mucha reflexión de que los partidos políticos que han presentado sus candidaturas exijan unos compromisos de cara al futuro, de respeto a los resultados, de compromiso a no perseguir a quienes resulten electos, de participación internacional para garantizar la transparencia de ese proceso. No está Smartmatic. ¿Quién va a contar esos votos? O sea, hay todo un tema, Pedro, hay todo un tema que no es solamente inscribirnos para ir. Se inscribieron, ok, excelente. Ahora yo creo que a las organizaciones políticas democráticas le corresponde exigir al gobierno las condiciones mínimas para el proceso y posterior yo sí al creo proceso. Que debería haber de parte de los partidos de oposición, de alguna manera, y incluyendo personas dentro del PSUV que se inscribieron para la Asamblea Nacional Constituyente pidiendo sus números. No hay ningún número. Entonces, mira, no es transparencia, pero... Bueno, pero tienen que entregar algún tipo de número. Entonces, cuestionar el CNE y a todo lo que está... tienen que hacer una lucha por la transparencia del país, porque si no son elecciones... ¿Cuál es la importancia de la declaración de Smartmatic? Bueno, sí, tú lo decías. Sí, tenemos que irnos. 1.000.000 de gracias por estar aquí. Siempre un placer conversar contigo. Bueno, yo me despido. Les doy las gracias por su sintonía, como siempre, con Toby Pensini por Globovisión. Hasta luego. Gracias. Se les quiere.